Estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces del coche que se alejaba. Mis manos temblaban y no podía controlar mi respiración. Eso era todo. Se fue, y no sé si volverá. Las últimas palabras que pronunció resonaban en mi mente como un golpe directo al corazón. ¿Cómo pudiste? No pude responderle. No porque no quisiera, sino porque yo misma no lo sabía. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo llegué a destruir mi vida, mi familia? Mi hija, Rosalía, tocó suavemente la puerta. Escuché su voz llena de preocupación. Mamá, ¿qué está pasando? Pero no pude contestarle. Las palabras se atoraron en mi garganta. El mundo a mi alrededor se volvió extrañamente silencioso, mientras dentro de mí estallaba una tormenta que parecía no tener fin. Hace poco, todo era diferente. Todo comenzó hace unos meses, cuando por primera vez sentí algo que hacía mucho había desaparecido de mi vida. Ese día, todo parecía tan común, tan cotidiano, pero un solo momento lo cambió todo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo una simple mirada y un roce casual me llevaron hasta aquí? Cerré los ojos, intentando recordar ese caluroso día en el que todo empezó. Todo comenzó ese caluroso día común, cuando estaba preparando la casa para la fiesta de cumpleaños de Rosalía. La celebración siempre era un evento especial para ella, y yo me esforzaba por hacer todo perfecto, como cada año. Pablo, como de costumbre, estaba en el trabajo, y toda la preparación recaía sobre mis hombros. Estaba acostumbrada a eso. Siempre había algo que lo mantenía ocupado. Era uno de esos momentos en los que te das cuenta de que el ritmo de tu vida se ha vuelto predecible y hasta un poco aburrido. El sol quemaba insoportablemente. Llevaba horas levantando y acomodando mesas, decoraciones, y ahora intentaba colgar guirnaldas. La escalera bajo mis pies crujía y se balanceaba, pero yo estaba tan concentrada en el trabajo que ni siquiera noté cuando alguien se acercó por detrás. Marta, ¿necesitas ayuda? Escuché una voz familiar que no había oído en muchos años. Casi pierdo el equilibrio del susto. Me giré y vi a Mateo, el hijo de mi vieja amiga Carolina. La última vez que lo vi, era un adolescente. Entonces era un chico torpe que corría por el patio riendo con Rosalía. Pero ahora, frente a mí, estaba un hombre adulto, alto, seguro de sí mismo, con una leve sonrisa en los labios. Su mirada era penetrante y atenta, y por un momento me sentí incómoda. Sentí una especie de tirón en el pecho, como si hacía mucho no hubiera sentido algo similar. «Mateo, ¿cuánto tiempo sin vernos?», exclamé, tratando de recuperar el control de mí misma. Él se acercó más, y en ese momento noté cuánto había cambiado. Su voz tenía una profundidad nueva, sus movimientos eran seguros, y en sus ojos había algo más que simple cordialidad. No podía explicarlo, pero en ese momento sentí que ya no era el chico que yo conocía. «Sí, ha pasado mucho tiempo», respondió con una ligera sonrisa. «Solo estaré por un par de semanas. Decidí ayudarte con los preparativos. Veo que, como siempre, lo haces todo sola». Sonreí en respuesta, intentando ocultar cómo sus palabras me afectaban un poco. Tenía razón. Como siempre, lo hacía todo sola. Pablo no aparecía, y eso se había convertido en nuestra norma. Pero antes, eso no me molestaba tanto. Cuando Mateo se acercó para ayudarme a sostener la escalera, nuestras manos se rozaron por un instante. Ese momento, que debería haber sido insignificante, provocó una reacción extraña en mi cuerpo. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y me quedé inmóvil por un segundo. Fue tan inesperado y raro que rápidamente aparté la mirada, como si algo prohibido acabara de suceder. Yo puedo hacerlo. Suspiré, aún tratando de mantener el control de la situación. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Miraba a Mateo y no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. ¿O fui yo quien cambió? Quizás simplemente llevaba demasiado tiempo viviendo en la sombra de mi propia vida rutinaria, y este giro inesperado me había sacado de mi ritmo habitual. Mateo no se fue. Su mirada seguía siendo penetrante, como si pudiera ver aquello que yo intentaba ocultar. No dijo nada más,
Pero no hacía falta. Ya sentía la tensión en el aire. Continuamos trabajando juntos, pero cada minuto a su lado parecía especial. Todo lo que antes era común y rutinario, ahora se sentía diferente, como si lo estuviera viendo desde otra perspectiva. Observaba a Mateo mientras ejecutaba con confianza pequeñas tareas, colgar decoraciones, acomodar las mesas. Sus movimientos eran precisos, y lo hacía todo con tanta facilidad que no pude evitar pensar, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me ayudó? Desde que alguien me prestó atención, sin necesidad de pedir nada a cambio. Su presencia a mi lado despertó algo en mí. Era una sensación extraña, pero agradable, que no había experimentado en mucho tiempo. Trabajamos codo a codo, y yo trataba de no mirarlo demasiado. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un leve cosquilleo por dentro. Era como un baile, un paso en falso, y todo cambiaría. Cada uno de sus gestos, cada sonrisa casual, me parecían demasiado significativos, aunque quizás todo eso solo estaba en mi cabeza. ¿Cómo te va?, le pregunté, intentando distraerme de los pensamientos que me invadían. Todo bien, Marta, respondió mirándome seriamente. La vida sigue su curso. Estoy contento de haber vuelto a casa, aunque sea por poco tiempo. Aquí todo es más tranquilo. Sus palabras me provocaron una sensación extraña. Algo en su voz me decía que él se sentía tan perdido como yo. Ambos estábamos en una encrucijada, aunque ninguno de los dos estaba listo para admitirlo. En algún momento, mientras colgábamos las últimas decoraciones, se acercó nuevamente. Esta vez, su mano se quedó sobre la mía un poco más de lo que debería. Me congelé, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Era solo un roce, solo un instante, pero me pareció algo mucho más grande. Rápidamente me aparté, tratando de no dejar que mis pensamientos fueran más lejos de lo que debían. Mateo no hizo ningún comentario, pero yo ya sabía que algo importante había sucedido. Quizás fui la única que lo notó. Pasó una semana desde la fiesta de Rosalía, pero no podía sacar de mi cabeza aquel día. Cada vez que recordaba a Mateo, sentía cómo algo se contraía dentro de mí. Intentaba convencerme de que todo había sido inocente, que solo era mi cansancio y aburrimiento los que estaban jugando su papel. Pero cuanto más intentaba convencerme, más fuerte se hacía la sensación de que entre nosotros había algo que no podía controlar, algo invisible y, tal vez, incorrecto. En algún momento decidí que necesitaba distraerme. Fui a mi café favorito, un pequeño lugar acogedor en el centro de la ciudad, donde siempre podía disfrutar de una taza de café y mis pensamientos en soledad. Era uno de esos lugares donde podía esconderme del mundo, de mis responsabilidades y del peso que me había estado aplastando los últimos días. Cuando entré al café, el sonido de la máquina de café y las conversaciones suaves de los clientes me sacaron de mis pensamientos. Pedí mi habitual capuchino y me dirigí a mi mesa favorita junto a la ventana, preparándome para pasar unas horas en tranquilidad. Pero tan pronto como giré la esquina, vi a Mateo. Estaba sentado en una mesa en la esquina con su portátil, inmerso en sus tareas. Mi corazón se detuvo por un instante. No sabía cómo actuar. Por un lado, era una coincidencia, y podía simplemente saludarlo como a un conocido. Por otro lado, después de lo que había sentido en la fiesta, me sentía incómoda y un poco asustada. Me detuve un momento, esperando que no me hubiera notado, pero entonces levantó la vista y sonrió. Su sonrisa era cálida, amigable y, al parecer, un poco sorprendida. «Marta, qué sorpresa», dijo, guardando su portátil y levantándose para saludarme. «¿Cómo estás?». Me costó encontrar las palabras para sonreírle en respuesta. Dentro de mí, un torbellino de emociones estallaba, pero no podía dejar que eso saliera a la superficie. «Todo bien, Mateo», respondí, intentando sonar lo más tranquila posible. «Solo vine a tomar un café». Mateo me hizo un gesto para que me sentara en su mesa. Me detuve un momento, pero decidí que todo esto era demasiado dramático, que en realidad entre nosotros no había nada. Solo mi mente estaba jugando conmigo.
Así que me senté. «Parece que a ti también te gusta este café», dijo cuando tomé el primer sorbo de capuchino. «Sí, es uno de mis lugares favoritos», respondí. «Aquí siempre puedo estar a solas con mis pensamientos». Mateo asintió, como si me entendiera sin necesidad de palabras. Comenzamos a hablar de cosas simples: cómo había sido su regreso a casa, cómo pasaba su tiempo, sus planes para el futuro. Pero cada palabra suya, cada gesto parecía ocultar algo más. Me daba la sensación de que todavía había esa tensión entre nosotros, la que había sentido en la fiesta. «¿Cómo te sientes después de la fiesta?», preguntó de repente. Me congelé por un instante, sin saber qué responder. Estaba segura de que él había sentido lo mismo que yo, pero no podía confirmarlo. Quizás todo eso solo estaba en mi cabeza. Tal vez todo lo había imaginado. «Todo estuvo bien», dije, evitando mirarlo a los ojos. «Gracias por ayudar». Sonrió. Esa sonrisa tenía algo especial. Era demasiado cálida, demasiado personal. «Siempre es un placer ayudarte, Marta», dijo mirándome directamente a los ojos. «Me gustó pasar tiempo contigo». Esas palabras me atravesaron. Sentí cómo la sangre se me subía a la cara y rápidamente aparté la mirada. Era demasiado. Sus palabras eran demasiado directas y no podía ignorarlo. Mi mano tembló ligeramente cuando volví a llevar la taza de café a mis labios. «Me alegra que estés bien», continuó, cambiando un poco de tono. «La vida ha vuelto a la normalidad para mí. Trabajo, estudios, nada especial». Intenté sonreír en respuesta, pero dentro de mí crecía una inquietud. Esta conversación, estas palabras, todo parecía demasiado significativo. Y en ese momento, añadió: «¿No has pensado, Marta, que a veces en la vida hay que hacer cambios?», dijo de repente, y su mirada se volvió seria. «No siempre ha sido así, ¿verdad?». Sus palabras me sorprendieron. No sabía qué responder. ¿Por qué lo dijo así? ¿Qué quería decir con eso? Sentí como algo dentro de mí se movía, y sabía que responder a esa pregunta con honestidad significaría admitir que hacía tiempo ya no era quien quería ser. Pero no podía decir eso en voz alta. Solo sonreí, pero mis pensamientos ya comenzaban a girar en torno a sus palabras. Nuestra conversación continuó unos minutos más, pero ahora había una tensión en el aire. Intenté cambiar de tema. Hablamos de películas, música, de todo lo que era seguro. Pero en cada mirada suya, en cada palabra, sentía algo más. Cuando dije que era hora de irme, él se ofreció a acompañarme hasta el coche. Salimos a la calle y noté que mis pasos se volvían un poco inseguros. Trataba de mantener una conversación normal, pero mi mente estaba ocupada en otra cosa. Cuando llegamos al coche, me volví para despedirme, y entonces ocurrió lo que temía y, a la vez, deseaba. Mateo me miró, y vi en sus ojos esa chispa que no podía ignorar. Dio un paso más cerca, y antes de que pudiera darme cuenta, ambos estábamos demasiado cerca el uno del otro. El momento se congeló. No sabía qué hacer, pero mis pensamientos desaparecieron, y solo quedaba un deseo: acabar con esa tensión. Di un paso hacia adelante y nuestros labios se encontraron. Fue un beso breve, rápido, como si ambos temieran ese momento. Pero ese beso lo cambió todo. Me separé al instante, pero dentro de mí algo explotó. Miraba a Mateo y no podía creer que eso hubiera sucedido. No dijimos ni una palabra, pero en sus ojos vi lo mismo que yo sentía. «Debo irme», logré decir, intentando ocultar mi agitación. «Sí, claro», respondió en voz baja, y noté que su voz temblaba. Me subí al coche, pero no podía encenderlo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Lo miré a través de la ventana. Mateo estaba de pie, mirándome alejarme, y en ese momento entendí: ese beso lo cambió todo. Pasaron varios días, pero después de aquel beso no podía encontrar mi lugar. Todo lo que sucedía en mi vida hasta ese momento parecía estar en pausa. Intentaba comportarme como siempre,
preparar cenas para la familia, atender las necesidades de Rosalía, hablar con Pablo. Pero incluso en las cosas más simples, me encontraba pensando en Mateo. Ese beso no me daba tregua. Intentaba olvidarlo, pero cada vez que pensaba en él, sentía que algo dentro de mí se contraía, como si fuera algo incorrecto y al mismo tiempo atractivo. Una noche estaba sola en casa. Pablo se había retrasado en el trabajo y Rosalía estaba en casa de una amiga. Intentaba ocuparme, pero todo se me daba mal. Mi mirada se detuvo en mi teléfono. Sabía que debería parar, que no debía seguir con esto. Pero algo dentro de mí me llevó a escribirle a Mateo, solo para preguntarle cómo estaba, cómo se sentía después de nuestra última reunión. Apenas envié el mensaje, recibí una respuesta casi instantánea. Hola, Marta. Justo pensaba en ti. ¿Todo bien? ¿Y tú? Leía sus palabras y sentía cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Quizás deberías venir a verme. Necesito ayuda con la computadora, añadí apresuradamente, tratando de hacer que el mensaje sonara lo más inocente posible. Unos minutos más tarde, respondió: Claro, estaré allí en media hora. Cuando llegó, traté de mantener la calma. Me puse un vestido sencillo y recogí mi cabello en una coleta. Nada debía traicionar mis sentimientos. Estábamos sentados en la sala y Mateo me ayudaba con la computadora. Pero toda la situación se sentía extrañamente tensa. Ambos evitábamos hablar de lo que había sucedido, pero cada mirada, cada palabra parecía estar impregnada de ese entendimiento silencioso. ¿Realmente sabes de esto?, le pregunté, intentando relajar la atmósfera mientras él configuraba algo en la pantalla. Estoy intentando, respondió con una sonrisa. Pero su sonrisa era diferente, cálida, un poco burlona, y nuevamente esa tensión recorrió el aire entre nosotros. Ambos lo sentíamos, pero nadie decía nada. Cuando terminó con la computadora, me acerqué para agradecerle, pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron otra vez, se produjo un silencio. No era un silencio incómodo por falta de tema de conversación, era algo más. Sentía que el aire se volvía denso y mi corazón comenzaba a latir más rápido. Gracias, dije finalmente, sin saber qué más decir. ¿Estás bien?, preguntó él, mirándome intensamente, como si pudiera ver a través de mí. Y en ese momento supe que ya no podía hacer como si nada estuviera ocurriendo. Me acerqué más, tan cerca que nuestros rostros estaban a un suspiro. En el aire flotaba lo que temía desde el principio, pero ya no podía detenerlo. Sí, respondí casi en un susurro, y entonces ocurrió lo que debía suceder. Nos besamos de nuevo. Este beso era diferente, no era rápido como el primero. Era lento, cálido, como si ambos supiéramos que ya habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás. Este momento parecía eterno, pero al mismo tiempo demasiado corto. Cuando finalmente me separé, supe que todo había cambiado de manera definitiva. Este fue un momento, después del cual no podría volver a vivir como antes. Mateo me miraba, y vi en sus ojos los mismos sentimientos que ardían en mí. Se quedó un poco más, pero pronto dijo que debía irse. Lo acompañé hasta la puerta, y en el aire flotaba la tensión que no se podía ignorar. Cuando se marchó, no podía pensar en nada más que en lo que había sucedido. Dentro de mí se desataba una tormenta, y no sabía cómo lidiar con ello. Después de su partida, me quedé sentada en el sofá en silencio. Me aterraba darme cuenta de que ahora todo era diferente. Sabía que ya había cruzado una línea y que no había forma de regresar. Pasaron varios días desde la noche en que Mateo vino a mi casa, y no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. No sabía qué hacer a continuación. Todo dentro de mí gritaba que esto debía terminar, que no podía continuar así. Pero, al mismo tiempo, me sorprendía deseando volver a verlo. Cada pensamiento sobre él estaba impregnado de culpa, pero eso no me detenía. Intentaba vivir como antes, cenas con Pablo, conversaciones con Rosalía, pero mis pensamientos regresaban a Mateo una y otra vez.
Una mañana recibí un mensaje de él. ¿Cómo estás? Ese simple mensaje me provocó una tormenta de emociones. Estuve mirando la pantalla durante un buen rato sin saber qué responder, pero al final mis dedos escribieron por sí solos. Quizás deberíamos encontrarnos. Decidimos reunirnos en el parque, lejos de miradas curiosas. Cuando llegué, él ya me esperaba en un banco. A nuestro alrededor paseaban personas, pero sentía que entre nosotros se había formado una barrera invisible, separándonos del mundo exterior. No podía pensar en nada más que en lo que sucedería. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, pero ninguno era lo suficientemente claro. Me senté a su lado y permanecimos en silencio un rato. Su presencia me afectaba de manera extraña. Quería estar cerca de él, pero al mismo tiempo temía lo que eso significaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó él al final, inclinando ligeramente la cabeza hacia mí. Su voz era tranquila, pero en ella había una tensión latente. Lo miré, intentando encontrar las palabras que pudieran explicar lo que sentía, pero no se me ocurría nada. No lo sé, respondí sinceramente. Todo es demasiado complicado. Volvimos a quedarnos en silencio. Sabía que no podíamos seguir así, que teníamos que decidir qué hacer a continuación. Pero, al mismo tiempo, no estaba lista para desprenderme de esa sensación, de lo que me daba fuerzas, aunque entendía que era destructiva. ¿Crees que deberíamos poner fin a esto?, preguntó en voz baja, mirando hacia otro lado, evitando mis ojos. Su pregunta flotó en el aire y estuve en silencio un largo rato. Dentro de mí se desataba un conflicto. Sabía que esto estaba mal, que continuarlo solo traería más problemas, pero, a la vez, no podía imaginar cómo sería ahora sin él. Yo no lo sé, susurré. Es tan complicado. Mateo se volvió hacia mí. Miraba directamente a mis ojos y sentí cómo esa tensión volvía a llenarnos, haciéndose casi palpable. Todo lo que ocurría a nuestro alrededor parecía distante e irrelevante. Solo veía sus ojos, solo sentía su cercanía. No dijo nada, pero sabía que él sentía lo mismo. Y en ese momento, como si la presión de esa tensión invisible nos guiara, di un paso hacia adelante. Ya no podía contenerme, y nos besamos de nuevo. Este beso era diferente, no había timidez como en los anteriores. Este beso estaba impregnado de culpa, miedo y al mismo tiempo una extraña sensación de alivio, como si todo lo que temía admitir finalmente hubiera salido a la luz. Nos separamos, pero esta vez no había palabras. Simplemente nos quedamos sentados, sin saber qué hacer a continuación. Todo se volvió más complicado. Comprendía que debía ser fuerte, que debía tomar una decisión y terminar con esto. Pero no podía. Ese beso parecía mostrarme que, a pesar de la gravedad de la situación, no podía detenerme. Mateo permaneció en silencio, con las manos sobre las piernas, y vi que él tampoco sabía qué decir. Ambos entendíamos que esto no podía continuar, pero ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. Quizás deberíamos pensar un poco, sugirió finalmente, y asentí, aunque sabía que eso no era una solución. Acordamos no volver a vernos hasta que aclaráramos nuestros sentimientos, pero dentro de mí estaba claro que esa promesa no cambiaría nada. Ese beso me había hecho entender que, cualquiera que fuera la decisión, ya habíamos cruzado una línea de no retorno. Salí del parque con el corazón pesado, sintiendo que nuestro próximo encuentro era inevitable. Pasaron varios días después de nuestra reunión en el parque, pero dentro de mí no había paz. Cada vez que me quedaba sola, mis pensamientos regresaban a aquel beso. Habíamos acordado no vernos, pero esa era solo una promesa falsa que ni él ni yo estábamos dispuestos a cumplir. Todo en mí se oponía a la razón, pero no podía dejar de pensar en él. Con Pablo, todo se volvía más complicado. Él sentía que algo había cambiado, aunque yo hacía todo lo posible por aparentar que todo estaba bien. Intentaba mantener conversaciones durante la cena, proponía pasar tiempo juntos, pero yo estaba demasiado sumida en mis pensamientos.
La culpa me devoraba por dentro, pero el deseo de ver a Mateo nuevamente era más fuerte. Una noche, cuando Pablo estaba de viaje de negocios y Rosalía se quedaba en casa de una amiga, decidí escribirle. Era un impulso automático. Mis manos buscaban el teléfono, aunque sabía que no debería hacerlo. Pero dentro de mí había demasiados conflictos y simplemente no pude detenerme. En el mensaje escribí: «Estoy sola en casa. ¿Quieres venir?». La respuesta llegó casi al instante: «Voy en camino». Mateo llegó rápido, como si también él estuviera esperando este momento tanto como yo. Cuando entró, sentí la misma tensión de siempre, pero esta vez era diferente. Estaba impregnada de la expectativa de que algo iba a cambiar. «Hola», dijo, entrando en la sala. Su voz sonaba tranquila, pero yo noté el brillo familiar en sus ojos. «Hola», respondí, sintiendo que la ansiedad crecía en mi interior. Pero al mismo tiempo, había un alivio, como si lo que debía ocurrir finalmente estaba por suceder. Nos sentamos en el sofá, y la conversación comenzó con temas triviales. ¿Cómo había sido la última semana? ¿Cómo le iba en el trabajo? Pero ambos sabíamos que esa charla era solo una fachada para lo que realmente estaba ocurriendo. Estábamos tan cerca que podía sentir su presencia llenando toda la habitación. Trataba de mantenerme en control, pero ya no podía resistir. «Marta», dijo él suavemente, y su tono era diferente. Había una seriedad en su voz que me hizo tensar el cuerpo. «¿Sí?», respondí, sin mirarlo, porque temía lo que pudiera ver en sus ojos. «Ya hemos ido demasiado lejos», dijo, y sabía que tenía razón, pero no sabía qué hacer después de eso. «Pienso en ti todo el tiempo». Esas palabras resonaron en mi mente. Yo sentía lo mismo, pero no estaba lista para admitirlo en voz alta. Sabía que ambos estábamos jugando con fuego, que nuestra relación era un error, pero retroceder ya no era una opción. Me giré hacia él y nuestras miradas se encontraron. Era como un reconocimiento silencioso de que ninguno de los dos podía seguir haciéndose el desentendido. Sabía que tenía que decir algo, pero las palabras se me atoraban. Y en ese momento, él se inclinó hacia mí. Se acercó más, y en sus ojos vi la misma determinación que latía en mis pensamientos. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo, y ninguno quería detenerlo. Su mano se posó suavemente sobre la mía, y ese contacto encendió nuevamente la chispa que crecía con cada encuentro. En el aire flotaba un silencio cargado de expectativas, y en ese instante yo di el paso. Nuestro beso fue lento, como si ambos intentáramos alargar ese momento el mayor tiempo posible. Esta vez no había prisa, solo la conciencia de que esto debía suceder. Sentí su cercanía, su calor, y dentro de mí todo gritaba que esto estaba mal, pero no podía detenerme. Nos separamos, y esta vez el silencio no fue incómodo. Era una comprensión mutua de que ambos habíamos cruzado una línea. Nos quedamos juntos en el sofá y sentí que su mano aún reposaba sobre la mía. Debería sentir vergüenza, culpa, algo que me trajera de vuelta a la realidad, pero nada de eso estaba presente. Solo experimentaba una extraña calma, como si finalmente todo estuviera en su lugar. «Necesitamos decidir qué hacer a continuación», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Asentí, pero no dije nada. Mi corazón latía con tanta fuerza que no podía pensar con claridad. Sabía que ya no podíamos pretender que nada estaba pasando, pero también entendía que nuestra historia no podría terminar así. Ambos habíamos cruzado una línea, y ahora no había vuelta atrás. Se marchó, dejándome con mis pensamientos. Me quedé sola en el silencio y no sabía qué hacer. Esa noche cambió todo. Los días siguientes pasaron en una niebla. No podía concentrarme en ninguna tarea. Todo me parecía infinitamente vacío y sin sentido. Con Pablo casi no hablábamos, aunque él intentaba mantener una apariencia de normalidad. Me miraba como si intentara descifrar un misterio, pero yo evitaba su mirada, temiendo que pudiera ver lo que ni siquiera yo podía admitir.
Mis encuentros con Mateo dejaron una profunda huella en mi alma, pero no podía evitar sentirme culpable frente a Pablo y Rosalía. Todo esto se sentía como una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. Una noche, Pablo decidió de repente organizar una cena familiar. Dijo que hacía tiempo que no nos reuníamos los tres y que necesitábamos pasar más tiempo juntos. Rosalía estaba sentada en la mesa, hablando de sus cosas en la escuela, mientras yo asentía y sonreía, como si lo hiciera por inercia. Dentro de mí todo gritaba. Sentía que el hielo sobre el que estaba parada comenzaba a agrietarse. Me parecía que en cualquier momento esa cena podría convertirse en un desastre. Cada vez que Pablo se dirigía a mí, esperaba que me preguntara algo sobre Mateo, que descubriera todo, pero él guardaba silencio. Después de la cena, Pablo me invitó a dar un paseo. Caminamos por las tranquilas calles, donde la fresca brisa otoñal acariciaba nuestras caras, y sentí cómo crecía la tensión entre nosotros. Se detuvo en un pequeño parque, donde antes solíamos pasear con Rosalía cuando era pequeña. Marta, comenzó sin mirarme a los ojos. Su voz era suave, pero sonaba inquieta. ¿Qué está pasando contigo? Esas palabras fueron como un golpe. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Pablo continuó. Has cambiado. No sé qué te sucede, pero lo siento. Ya no hablamos de verdad desde hace tiempo. No sabía qué decir. En ese momento quería gritar, confesar todo, pero el miedo era más fuerte. No podía mirarlo. Estoy bien, dije en voz baja, entendiendo cuán falsas eran esas palabras. Solo he estado ocupada. Estoy cansada. Pablo me miró y vi el dolor en sus ojos. Sabía que estaba mintiendo, pero, al parecer, no quería escuchar la verdad. Asintió, pero el silencio entre nosotros se volvió aún más pesado. Regresamos a casa y me fui a la habitación. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en la tranquilidad del hogar. Me senté en la cama y comprendí que estaba al borde. En mi mente resonaban una y otra vez las palabras de Pablo. «Has cambiado». Tenía razón. Realmente había cambiado y ya no podía ocultarlo. Esa caminata fue la última gota. A la mañana siguiente, todo cambió. Pablo estaba sentado en la cocina en silencio. Su rostro era impasible, pero podía sentir que algo se había roto en él. No me miraba, no hacía preguntas, como si entre nosotros ya no hubiera nada que requería discusión. Sentía cómo la tensión llenaba la casa, y no era la tensión de la incertidumbre, sino la sensación de que todo había llegado a su fin. Cuando Rosalía se fue a la escuela, Pablo finalmente se levantó de la silla y se acercó a mí. Ya sabía lo que iba a decir, pero sus palabras aún me atravesaron. «Lo he entendido todo, Marta», dijo en voz baja, mirándome a los ojos. «Ya no estás conmigo. No sé qué pasó, pero eso ya no importa. Me voy». Mi corazón se detuvo. Quería decir algo, disculparme, pero no podía. Todas las palabras se atoraron en mi garganta y solo lo miré mientras recogía sus cosas. «Pablo», logré decir apenas audible, pero él se detuvo solo por un segundo. «No hace falta», dijo sin volverse. «Solo déjame ir». Se fue, sin darme la oportunidad de corregir nada. En la casa reinó el silencio, ese silencio que anuncia que todo ha terminado de verdad. Me quedé allí, sintiendo cómo el vacío me envolvía. Había tomado una decisión y ahora estaba pagando el precio. Miré a mi alrededor, recordando todos los momentos compartidos, todas las risas, todas las discusiones. Pero todo eso ahora parecía tan lejano. Pasé el resto del día en un estado de aturdimiento, sin saber qué hacer ni a dónde ir. La culpa me devoraba, pero también había una parte de mí que se sentía extrañamente aliviada. Sabía que había cruzado una línea con Mateo, que lo que había comenzado como un simple beso se había convertido en algo mucho más complicado, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Mientras la noche caía, me senté en el sofá y miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad y sentí que mi vida había cambiado para siempre.
No sabía cómo seguir adelante, ni siquiera sabía si quería hacerlo. Todo lo que había conocido se desmoronaba a mi alrededor, y en ese momento comprendí que no había vuelta atrás.